Este último tiempo yo estoy leyendo unos autores que son muy interesantes. Uno es Richard Foster, un cuáquero que es norteamericano, que está recuperando un tema que los cuáqueros manifiestan mucho, que es el tema de la espiritualidad. Y además a un presbiteriano, Eugene Peterson, que también es de su escuela. Ellos sacaron una Biblia que se llama la Biblia Renovaré, que es una Biblia de formación espiritual. Y cuando uno la lee, cuando uno comienza a leer esos títulos, uno le da miedo un poco porque dice formación espiritual y piensa casi como yoga, como meditación trascendental. Y no es así. Ellos recuperan una cosa que la Biblia llama a hacer y que nosotros no hacemos muchas veces, que es la meditación. El meditar en tu palabra es algo que nosotros hemos ido olvidando y hemos ido despreciando y desplazando, porque de hecho la oración ha terminado siendo un acto de ritual, un acto en el que nosotros básicamente vamos a Dios a pedirle cosas y no en el cual nosotros nos relacionamos con Dios por medio de la oración. Por lo tanto, la oración ha terminado siendo esa varita mágica que permite que te den ciertas cosas buenas en tu vida, cuando la oración es necesariamente un acto de relacionamiento con el Señor. Esto, los católicos y los primeros católicos, y no me refiero a católicos romanos, a los primeros cristianos, lo llamaron la lectio divina, y que es la forma de pasar tiempo meditando en el Señor. Por causa del seminario tuve que estudiar las órdenes monásticas, que son estas órdenes católicas, franciscanos, agustinianos, capuchinos. Y una característica de estas órdenes es que dedican gran tiempo sus sacerdotes a la meditación. Es sin duda que nosotros estamos contrarios a la teología católica, no estamos de acuerdo con eso, pero sí el principio es interesante, el de pasar tiempo en la meditación y en la oración, el contemplar, el poder tener un tiempo en el que tú y yo meditemos acerca de Dios. Lo que acabamos de leer, el Salmo 120, está en un marco más amplio. El Salmo 120 es un salmo que comienza en lo que se llama los cánticos graduales. Del Salmo 120 al Salmo 134 son salmos que son una sola compilación. Ustedes deben recordar que los salmos no están en orden. El Salmo 1 no es el primer salmo que se escribió, ni el Salmo 3 es el tercer salmo que se escribió. Son salmos que se han ido poniendo en un orden que no necesariamente es cronológico. De hecho, no es cronológico, salvo estos salmos, que son solamente una carpeta en la que se cantaba cuando el pueblo de Israel caminaba hacia Jerusalén. Era el cántico de los que peregrinaban hacia el Santo Templo. Por lo tanto, son salmos que van cantando las personas cuando van caminando hacia allá. Otros dicen que son salmos que cuando ellos subían las escaleras del templo eran 12 peldaños o 14 peldaños y ellos iban cantando cada salmo en el peldaño. Pero lo más aceptado por los autores es que ellos cuando peregrinaban iban cantando estos salmos o los iban recitando. Y este es el primer salmo que ellos comienzan a hacer, el Salmo 120, el salmo que comienza con los cánticos graduales y que comienza de una forma maravillosa a mostrar todo lo que significaba para ellos caminar, el peligro que significaba y pero sobre todo la devoción que significaba caminar en esto. Había una meditación importante en esto. Había un tiempo en el que ellos iban a empezar a dedicar un tiempo especial y específico para la adoración. El verso 1 del Salmo dice: a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Cuando tú peregrinabas al templo, ibas después de lo que en tu vida te había pasado. Habías tenido un año difícil, un año complicado y caminabas hacia allá. Y interesante que lo primero que comienza este caseminario específico de los salmos es el clamor. El clamor es una constante en las Escrituras. Y el clamor no es ese grito desesperado solamente. Conversamos, hace poco pasó por aquí la fiesta de Quasimodo y la señora decía: rogamos, rogamos.
y conversamos acerca del rogar. Y en el concepto católico, rogar es casi como el hijo en la falda de la madre rogándole por comida o rogándole por algún beneficio. Sin embargo, cuando la Biblia habla de clamor, no solamente habla de un grito, sino que habla de un momento y una especial sinceridad en la oración. La oración debe haber una sinceridad importante. Clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías. Pero lo dice en el concepto de que sea sincero en la oración, de un clamor sincero, de un clamor y de una necesidad en la que te reconoces necesitado de Jesucristo. Cuando la oración nace de esa forma, de una necesidad de la comunicación y de la relación con Dios. Clama a mí. No es un acto de manipulación. No es cuando dicen, no, estás hablando mal, debes clamar. Y cuando gritas, Dios escucha, como si yo fuera sordo. Dios no es sordo. Dios escucha igual. Escuchó a Ana mientras murmuraba en el templo. No estaba gritando Ana. Ana estaba clamando, pero estaba murmurando. Pero era su corazón sincero el que estaba pidiendo ahí. Era un corazón postrado. Era un corazón redimido, un corazón que estaba postrado delante de Dios y que suplicaba la misericordia de Dios. Pero no estaba gritando. No es un grito el clamor. Y de ahí comienza la oración. Ve al versículo 2 y 3. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará la lengua engañosa? Cuando nosotros empezamos nuestra vida de devocional, cuando nuestra vida de relación íntima con el Señor, y oramos a Dios, reconocemos una cosa, que tenemos luchas. La oración también es para que tú reconozcas tus luchas. Y todos nosotros tenemos luchas. Cada uno de nosotros tenemos momentos difíciles. Y tenemos luchas importantes. La Biblia habla que tenemos luchas internas. De su propia concupiscencia pecamos. Pero también hay luchas externas. Y la Biblia nos dice que no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales. Fíjate qué interesante que hay luchas externas que también debemos tener. Y aquí interesante que el salmista dice, hay gente que está mintiendo acerca de mí, está haciendo engaño acerca de mí. Alguien está mintiendo sobre mi vida. Y eso es algo que todos vivimos. Todos nosotros por momentos tenemos que defender causas que ni siquiera nos corresponden. Tenemos que defender nuestro honor con respecto a cosas que ni siquiera hemos hecho. Pero hay que hacerlo. En la sociedad caída y el mundo pecaminoso va a hacer que se hable mal de ti. Y como bien nos hablaba nuestra hermana Cecilia, debemos cuidar nuestro testimonio por causa de eso. Porque va a haber personas que van a luchar en contra de eso. Hoy día nosotros en nuestra sociedad vemos cómo se calumnia al pueblo evangélico, que puede tener muchas fallas, que podemos tener ideas contrarias al pentecostalismo clásico quizás, que la mujer no tiene que usar faldas ni vestidos largos o moños, pero no podemos decir que son nuestros hermanos y que no adoran al mismo Dios. Y luchamos contra eso. Luchamos contra una sociedad que miente acerca de nosotros, que nos llama fanáticos, poco tolerantes, que nos llama de un pueblo que está loco. Y sí, la Biblia dice que hemos sido llamados por la locura de la predicación. Es por eso que hemos sido llamados a ser parte de su pueblo. Y debemos defender nuestra fe. Aun cuando esa fe y aun cuando tu predicación, la predicación cristocéntrica, sea contraria a la sociedad. Porque va a ser contraria. Por lo tanto, cuando ese pueblo caminaba hacia Israel y caminaba hacia el templo, sin duda se enfrentaba contra gente que le hablaba mal de ellos, que le decía fanáticos, que como dice la Escritura, ¿dónde está tu Dios? Mucha gente dijo eso. A Job le dijeron, ¿dónde está tu Dios? Al propio Jesús le dijeron, si tú eres Dios, bájate de ahí. Es una muestra de que constantemente tendremos que pasar por estas luchas.
Y externamente tendremos luchas, hermanos. Luchas que tendremos que dar. El tema es cómo las estamos preparándonos. Muchas veces estas luchas las estamos queriendo dar desde nuestras propias fuerzas, nuestras propias y grandes elocuencias. Y no nos damos cuenta que eso comienza con un clamor. Que eso comienza con el reconocimiento de que no soy nada. Que eso comienza con el reconocimiento de que necesito de Dios para poder seguir adelante. Por eso nuestra vida debe ser una vida de una consecuencia virtuosa. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es algo tan pequeño, tan diminuto, pero tan importante en nuestras vidas. El ser capaces de estos pequeños momentos, estas pequeñas cosas, hacerlas grandes. De estas pequeñas cosas, hacerlas consistentes. Libra mi alma, Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Líbrame a mí de ser un mentiroso. Y líbrame de aquellos que mienten sobre mí. Tú y yo debemos guardarnos de eso, de la mentira y del mentiroso. Vean el versículo 4 y 5. Agudas saetas de valiente con brasas de enero. Ay de mí que moro en Mesec, y habito las tiendas de Cedar. Muchos ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Interesante que cite el salmista, no sabemos quién escribió este salmo, que quien cita este salmo habla acerca de Mesec y Cedar, porque no están ni cerca de Jerusalén. Él no está diciendo yo habito cerca de ellos. Es como si un chileno dijera yo habito cerca de Sudáfrica y cerca de Estados Unidos. No vivo cerca de ellos. El salmista cita contextos totalmente contrarios, pueblos totalmente alejados entre sí y con Jerusalén. Pero lo que quiere mostrar es que es un pueblo, es una sociedad caída, que no importa dónde yo esté, que no importa si están cerca o lejos de mí, ellos están caídos. Y como están caídos, y como ya ha caído eso, como están llenos de pecado, yo habito en medio de eso. Tú y yo habitamos en una sociedad, en un mundo caído. No habitamos en un mundo redimido. No habitamos en un mundo que es cristiano. No habitamos en un mundo que quiere buscar al Señor, que ama a Dios y que quiere glorificar a Dios. Vivimos en un mundo que quiere negar día a día que Dios existe. Vivimos en un mundo que quiere día a día negar el poder de Dios. Vivimos en un mundo que día a día quiere negar que Dios es el dueño de la creación. Por lo tanto, también tu lucha en la oración es el de mantenerte en santidad. Cuando estos hermanos nos hablan acerca de la meditación, también habla acerca de apartarse. Y la santidad significa eso, apartados. Pero apartados con un propósito. Tu propósito, mi propósito es glorificar a Dios. Nos apartamos para glorificar a Dios. La santidad no es un acto de mejor que otra persona. Hermano, tú no eres mejor que nadie. Y si te sientes mejor que alguien, entonces no has comprendido nada del Evangelio. Si te sientes mejor que otra persona o superior a otra persona, no comprendiste el Evangelio. Tú y yo hemos sido escogidos de lo malo. Tú y yo hemos sido escogidos de aquellos despreciados. Pero hemos sido escogidos por Dios. Y por eso debemos vivir en santidad. ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué nos llamó? ¿Y por qué Él mismo nos santificó? Por eso es que debemos buscar la santidad. Pero significa ser leales. Eso significa ser honestos. Eso significa vivir lealmente con el Evangelio. No significa vivir en paz con el mundo. La santidad no se busca ni se encuentra en
en un momento en que puedes estar bien con la sociedad, porque no puede ser así. En un mundo caído, en una sociedad caída, que niega de Dios y que no busca a Dios, tú no puedes estar en paz con eso. Eso no significa que estemos en guerra y que busquemos matar, sacrificar a alguien. Significa que debes defender en tu santidad, defender el Evangelio de Cristo. Significa que en tu santidad debes buscar glorificar al Señor. Significa que en este mundo caído, aun cuando exista pecado, tú debes vivir en santidad, aun cuando se te cueste la vida. Aun cuando se te cueste que mucha gente te desprecie. Aun cuando se te cueste dolor y sufrimiento, debes buscar la santidad. Estos hermanos o estas personas que buscaban la santidad alejándose del mundo, no estaban realmente siendo la misión de Dios. Porque la misión de Dios no se vive en un monasterio aislado. Se vive dentro de esta sociedad. Se vive en este mundo. Y en este mundo que está caído tú debes ser luz. En este mundo caído tú debes ser sal. En este mundo caído tú debes mostrar la gloria de Dios. No debes apartarte y encerrarte de todo. Si no, tendríamos que vivir todos aquí. En tu trabajo, en tu lugar de estudio, donde sea que Dios te ponga, tú debes mostrar la gloria de Dios. Y ser santos para la gloria de Dios. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. El primer canto de este canto gradual se reconoce como una persona pacífica, pero también sabe que ese mundo no es pacífico. Sabe que este mundo es difícil. Tuve la posibilidad de ver un documental acerca del movimiento de hip hop, de música en Israel y Palestina, y cómo ellos han hecho un esfuerzo por cantar tanto grupos palestinos como judíos mezclados y mezclarse entre ellos para poder dar un canto de libertad y de paz, a tal punto que algunos dicen: he perdido mi acento palestino o mi acento judío para poder olvidar esto. Pero es un conflicto ahí. Pero tú y yo tenemos otro conflicto, un conflicto con el mundo. Y ese hombre que va, esa mujer que van cantando esto, y que van caminando hacia el templo, y que van mirando el templo, y que van subiendo hacia allá, saben que viven en un mundo de guerra, saben que viven en un mundo de conflictos, y saben que ellos deben ser paz, saben que ellos deben ser conciliadores. Dios te mandó a ti y a mí a predicar el ministerio de la reconciliación, pero no con una persona, no con un país. Hemos sido llamados a predicar la reconciliación con Dios, porque eso es lo que hace la cruz, nos reconcilia con el Señor. Somos reconciliados, el velo fue rasgado para que tú y yo tuviéramos relación con Él. Tu predicación, mi oración debe ser una oración de reconciliación, pero con el que realmente nos hemos rebelado, que es contra Dios, contra realmente que hemos pecado, que es contra Dios. Por tanto, el ministerio que tú tienes, el ministerio que yo tengo como iglesia, es de predicar que se arrepientan para que sean reconciliados en Cristo con Dios. Cuando el salmista dice: yo soy pacífico, no quiere decir que él no habla con nadie, no quiere decir que él no defienda la fe, no quiere decir que él está solo en un lugar y que nadie le hable, que nadie le moleste. Él está diciendo: yo soy pacífico, yo no voy a la confrontación, pero yo tengo que defender lo mío. Es como Pedro y Juan, que defendieron su fe. Todos los apóstoles defendieron la fe, a pesar de que ellos murieron y fueron sacrificados. Ellos defendían la fe, no estaban con violencia. Jesús no era violento, pero Jesús siempre predicó el Evangelio con autoridad, sin temor.
Ser pacífico no significa que tú no defiendas tu fe. Significa que tienes que defender tranquilamente, aun cuando eso te cueste. El salmista va subiendo, el pueblo va subiendo a tener este encuentro, este momento para ellos muy importante de estar en el templo. Y mientras suben entienden que su contexto no es fácil, que su contexto es difícil. Y hermanos, tú y yo vivimos en un contexto difícil. Tenemos problemas en nuestras casas, tenemos problemas en nuestras vidas, luchamos contra pecados, luchamos contra gente que hace daño contra nosotros. Sin embargo, el versículo 1 nos muestra: a Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Dios no te va a dejar solo. Dios no va a dejar que tú clames, que tú ores a Él y que tú te quedes ahí en un momento solo. Él va a responder. Él responde a su pueblo. Pero cuando su pueblo entiende y es consciente de su pecado y del mundo en que Él vive. Hermano, la oración no es un acto en el que tú puedas manipular al Señor. No es un acto para que si yo oro más, Dios me responde lo que yo quiero. La oración es para que tú te relaciones con Dios. Es un medio de gracia en el que tú te relacionas y conoces mejor al Señor, en el que puedes tener una relación íntima con Dios. Hermanos, dejemos de orar para pedir y pedir y pedir. Oremos para relacionarnos con el Padre. Oremos para tener una relación íntima con el Padre. Oremos para que tu vida y mi vida sean transformadas, para que seamos instrumentos útiles en sus manos. Dios sabe de qué cosas tú necesitas. Dios les va a dar en la medida que Él quiera y en los momentos que Él quiera, en el tiempo que Él quiera, porque es su voluntad la que se desarrolla. Hermano, la oración es maravilloso. Es un acto maravilloso. La proclamación, la oración, el estar postrado delante de Dios es maravilloso. Pero no estamos pidiendo a un redback que nos saque muchas cosas. Es al Dios verdadero al que estamos orando, postrándonos, suplicándonos, reconociéndonos pecadores y reconociendo a Dios el dueño de todo cuanto existe. Hermanos, oremos, pero oremos con un corazón sincero, reconociendo que estamos en luchas constantes. Tú tienes luchas, yo tengo luchas. Luchamos contra una sociedad caída, contra un mundo que quiere guerra, contra un mundo que lo que quiere es negar la existencia de Dios. Pero tú y yo fuimos llamados a predicar la reconciliación. Y esa reconciliación es con el Padre, porque contra Él nos hemos rebelado. Contra Él la sociedad está caída. Y a Él hay que buscar. La oración es el medio de gracia para eso. No despreciemos la oración. No despreciemos la contemplación. No despreciemos la meditación, que es algo fundamental para que tu vida, para que mi vida espiritual vaya creciendo. Oremos.